Y vamos desde el inicio, ¿no? ¿Qué es un alga, Juamas? Es un relajo. Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión estoy con Tierra de la Ciudad de México. Hola, hola, ¿cómo están, biosónicos? Con toda la personalidad. El día de hoy estamos saludando al verano y tenemos un programa especial sobre algas. Las virtudes del verano, las algas comienzan a crecer. Viene el verano y salen las algas, y en este programa hemos hablado mucho de las virtudes de las bacterias y cómo son el ente dominante en el planeta y en el universo, pero ahora vamos con otro grupo que después de las bacterias creo que son sensacionales. Y ya hemos estado hablando de cianobacterias. Entonces tenemos estas bacterias que son muy especiales porque hacen fotosíntesis, pero más allá de eso tenemos otro grupo de organismos que hacen fotosíntesis también, pero ya vamos a hablar de cómo fue que surgieron y su relación. Primero, para empezar este programa creo que debo introducirles con nombres así muy difíciles para que quede así como científico, pero recuerdan que en la secundaria, prepa, vemos así como reinos, animales, plantas y hongos, ¿no? Algunos meten por ahí el reino monera. Ya hemos estado hablando de las nuevas clasificaciones que hay, y en términos de eucariontes, ya estamos dejando de lado las bacterias y las arqueas, todos los demás son eucariontes. Entonces es un gran reto clasificar toda esa diversidad, porque es un grupo que tiene plantas, tiene animales, tiene hongos, tiene todos los protistas, todas las algas. Entonces clasificar esta gran diversidad es difícil. Encontrar la clasificación natural, que es esto que va siguiendo la evolución, es muy difícil, y las clasificaciones van cambiando todo el tiempo. Pero les quiero proponer esta clasificación de grupos grandes, que es como la que más o menos aceptan muchas personas, dividiendo a los eucariontes en 6 grupos: en Opisthoconta, Amebozoa, Arqueplástida, Rhizaria, Cromalviolata y Excavata. Todos los grupos de eucarionte más o menos pueden entrar ahí. Quizá se preguntes dónde están los animales y dónde están las plantas. Opisthoconta me suena como de animales. Opisthoconta están animales y hongos, y esa es una de las distinciones que tradicionalmente se clasificaban a los hongos en las plantas. Después se les dio su rango independiente y siguen siendo un rango independiente, pero los hongos están más cerca de los animales que de las plantas, y se ve porque están agrupados en grupo de Opisthoconta. Amebozoa es fácil de entenderlo porque, bueno, amebas, ¿no? Entonces todos los que tienen como formas ameboides, y después tenemos todos estos grupos que les mencioné. Y hay una gran diversidad, porque en estos grupos están las cosas que hacen fotosíntesis, las cosas que no hacen fotosíntesis, hay cosas que parecen hongos, hay parásitos, todo. Entonces tenemos Arqueplástida, Rhizaria, Cromalviolata y Excavata, y vamos a ir hablando sobre todo de Arqueplástida, que es el grupo donde están las plantas y algunas algas. Y el resto de las algas están como divididas. Entonces llegamos a este punto porque queríamos hablar de algas y dijimos, a ver, vamos a ver la clasificación de algas, pero es un relajo completamente. Entonces estuvimos todo un fin de semana y como buscando cuál es la mejor forma de entender el orden de estas algas, porque cuando decimos alga no estamos hablando de un grupo natural, y otra vez un grupo natural es esto que refleja la evolución, es el ancestro común y todos sus descendientes. Y mientras más antiguo es el grupo, más difícil es encontrar esta clasificación natural. Y bueno, de las algas ya vamos a estar hablando de cuándo aparecieron, pero son muy antiguas. Bueno, en esta primera parte vamos a quedarnos con que hay 6 grupos de eucariontes. Los animales están en Opisthoconta junto con los hongos. Después tenemos Amebozoa, que son los 2 grupos que no tienen cloroplasto, y después los demás sí tienen. Arqueplástida están las plantas con algunas algas, y las demás algas están distribuidas entre Rhizaria, Cromalviolata y Excavata. Entonces ya tenemos aquí lo complejo de la clasificación. Entramos de lleno en este programa muy duro, pero vamos ahora a bajarlo un poco y hablar de qué es un alga.
I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Y vamos desde el inicio, ¿no? ¿Qué es un alga, Juamas? Pues son organismos fotosintéticos, son eucariontes, entonces van a tener organelos y pues como son fotosintéticos van a hacer fotosíntesis a través de estos organelos llamados cloroplastos y van a tener en ellos clorofila, que es a través de esta molécula donde podemos producir fotosíntesis. Una característica muy importante y lo que hace algas a las algas es que en estas algas, en estas microalgas, tenemos en la base de los flagelos una organización estelar. Es una organización única en las algas y esto quiere decir que voy a tener 9 pares de microtúbulos en la base flagelar y haciendo una tipo estrella más o menos. Y bueno, esta característica es única para las algas y es importante destacar. Flagelo estelar. Sí, y es muy importante porque te dice que hay al menos 3 orígenes independientes de los flagelos, ¿no? Porque tenemos que las bacterias, que es tu grupo, es muy diferente al de los eucariontes y yo pensé que era un solo flagelo, pero pues las algas tienen un flagelo diferente. El flagelo apareció al menos 3 veces. Está muy interesante. Es necesario moverse, encontrar alimentos y pues es una característica que aparece independientemente. Bueno, quería platicarles cómo vienen las algas, cómo son las formas de las algas, ¿no? Pueden ser microscópicas o macroscópicas y desde ahí pues ya nos habla de la gran diversidad del grupo. Pueden ser unicelulares o pueden ser filamentosas, pueden vivir en colonias, por ejemplo, y también se pueden asociar a organismos. ¿Ubicas los líquenes? Son esas como hojitas secas que crecen en los árboles, como unas costritas. Es una asociación de algas y hongos. Y bueno, los líquenes forman parte importante de los ecosistemas. Se sabe que participan mucho para asimilar toda la contaminación en las ciudades, por ejemplo. Sí, y ya vamos a hablar luego de los usos de las algas que también están ahí en bioremediación, absorber metales pesados, entonces son muy útiles. Vamos a hablar de todo eso al final, de cómo las algas pueden ayudarnos a salvar al planeta. Y lo que mencionas de micro y macro es muy importante porque creo que de ahí fue cómo me fui metiendo a todo este mundo de la taxonomía de las algas, porque he visto y había notado que la gente que se dedica a algas es como, no, yo trabajo con macroalgas, yo trabajo con microalgas. Entonces te da esa percepción de que las macroalgas son un grupo monofilético, que las algas, por ejemplo, las algas café, las algas verdes, todas son como de un grupito aparte, el reino alga, digamos, y que las microalgas son aparte, pero en realidad es un merequetengue ahí, ¿no? De cosas. Y bueno, este merequetengue es porque son muy antiguos, ¿no? Sí. El ancestro común al menos de las cianofitas, que son las más primitivas, va de unos 1200 millones de años atrás, es decir, desde el Mesoproterozoico. Más que nada es evidencia molecular, pero más o menos tiene sentido si vemos como el registro fósil y de lo que estaba sucediendo. Hace 1200 millones de años empiezan las algas. Ya había cianobacterias, ya hemos hablado de los estromatolitos que estaban ahí, pero fue hasta el boom de las algas que ya los océanos comenzaron a cambiar radicalmente. Ya tenemos todo un ejército de cosas haciendo fotosíntesis más allá de las cianobacterias. Y creo que de ahí podemos empezar a hablar de cómo es que las algas llegaron a ser, ¿no? Porque las cianobacterias tuvieron mucho que ver en esto. Habíamos hablado de la endosimbiosis y cómo las plantas adquirieron sus cloroplastos a través de la endosimbiosis. Entonces las plantas tienen mitocondrias y tienen cloroplastos. Pero las plantas los obtuvieron directamente de las cianobacterias, pero no ha habido toda una secuencia de endosimbiosis y tenemos algas que han tenido una endosimbiosis secundaria. O sea que en lugar de obtener sus cloroplastos a partir de cianobacterias, las obtuvieron a partir de
algas, en general algas rojas. Entonces se comieron a una cosa que ya se había comido otra. Entonces tenemos una matrushka de células ahí que va originando a este cloroplasto de algunas algas. Otras sí tienen uno solo, pero bueno, me parece curioso esta cosa de matrushkas de una sobre otra. Bueno, y otra diferencia de las algas sobre las plantas es que, bueno, también tienen una membrana y una pared celular. Ya vimos que a veces pueden tener más de una, en el caso del cloroplasto, pero esta pared celular iba a decir de peptidoglicano, siempre estoy pensando en bacterias. Esta pared celular en las plantas es de celulosa y en las algas, a diferencia de las plantas, es de sílice. El sílice es un material más poroso y se piensa que esto le da una ventaja sobre la absorción de nutrientes. Deja pasar más nutrientes. Y bueno, a mí me parece muy padre. ¿Esto es en todas las algas? Pensé que solo las diatomeas tenían sílice. Algunas. Estoy generalizando mucho. Pero a mí me pareció esto un dato muy importante porque esto le da unas formas increíbles a las algas microscópicas. Justo ahorita adelantaste diatomeas. Y no sé si por ahí nuestra audiencia conoce las diatomeas. Si no, en nuestro Instagram les dejamos unas fotos. Están padrísimas las diatomeas, las formas que hacen. Y bueno, a nivel ecológico tienen muchas repercusiones. No sé si han escuchado hablar de la marea roja, Tomás. Uh-huh. Y lo que está de moda ahorita, el sargazo. El sargazo, sí, claro. Uh-huh. Que ya son algas, macroalgas, pero... pero sí tienen esta facilidad de hacer blooms, florecimientos algales y pueden ser tóxicos. Algas tóxicas. Y bueno, además de, bueno, a nivel celular, ya platicamos de estas membranas, de la pared, y en el caso de las algas filamentosas se van a conectar, van a tener uniones, van a tener algo que las conecta para que una célula se pueda comunicar con la otra. Y para el caso de las algas, reciben el nombre de plasmodesmos. Y es una forma de comunicación celular que está, pues, es bastante, es primitiva, pero me parece que es muy funcional para las algas. Sí, y ya me acordé de los plasmodesmos, porque si ustedes ven la estructura de una célula de planta o de alga, que bueno, tienen como una estructura similar, tienen esta pared, ¿no? Y es muy bueno, ¿no? Te da protección y todo lo demás, pero después como quedas aislado del exterior, ¿no? Entonces los plasmodesmos son una estructura que te permite tener comunicación, ¿no? Y tener las ventajas de tener una pared celular y al mismo tiempo poder comunicarte con tu exterior, porque no sirve de nada estar totalmente protegido si no puedes comunicarte con el exterior. Necesitas meter comida y también comunicarse si eres un organismo multicelular, comunicarte con tus hermanos, ¿no? Y decir, necesito comida, tráeme comida, o pasarle comida a tus hermanos. Sí, y estos plasmodesmos justo conectan los citoplasmas y atraviesan la pared celular. Entonces es una forma muy efectiva de comunicar. Y bueno, pues ya platicamos también que tienen cloroplastos y clorofila. Y otra cosa muy importante que hacen las algas, las microalgas, es que tienen cuerpos lipídicos como reserva energética. Y esto es muy importante y lo vamos a platicar cuando estemos hablando de los usos de las algas y las aplicaciones que se les han encontrado, ya que se pueden extraer estos cuerpos lipídicos y transformarlos en muchísimas cosas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, a las algas les ayudan estos cuerpos lipídicos para tener esta reserva energética y van a ayudarlas en situaciones de estrés. O también para poder iniciar algunas reacciones que son parte del metabolismo secundario, ¿no? Y también, las algas, muchas microalgas tienen metabolismos muy diversos y producen muchísimas sustancias, muchos carcinógenos, antitumorales. La verdad es que son bastante diversas metabólicamente hablando. Son todo un laboratorio ahí, porque es como las algas son simples, otra vez que la gente dice, las algas son simples, pero en términos de metabolismo son bastante complejas. Pueden realizar todas las moléculas. Pueden hacer un montón de moléculas que algunas nos pueden ser útiles, otras dañinas. Y es todo un mundo para investigar ahí. Sí. Y hay muchísimas especies de algas descritas.
tan solo para las microalgas hay más de 50,000 especies de microalgas y faltan las macroalgas. Entonces, como puedes ver, es un grupo muy diverso y pues bastante reconocido. Sí, me mencionabas que hay más especies descritas de algas en total como grupo que de bacterias. Sí, así es. Si nosotros tomamos solo en cuenta las cianofitas y las algas verdes, estos dos grupos tienen la mayor cantidad de especies descritas, incluso más que las bacterias. Entonces, pues es un grupo bastante grande y bastante reconocido, ¿no? Aunque haya más bacterias que algas, pues es más fácil distinguirlas, ¿no? Son morfológicamente también muy diversas y eso también ha permitido que, al menos por forma, se puedan empezar a clasificar. Uh-huh. Sí, es el problema que tienen las bacterias, ¿no? Ya hablábamos cuando te entrevistamos muy al inicio de que pues no tienen mayores caracteres, entonces como por forma no puedes llegar muy lejos con las bacterias y muchas son difíciles de cultivar. Entonces, aunque teóricamente podemos pensar que hay muchísimas más especies de bacterias, no es tan fácil identificarlas ni clasificarlas. Y con las algas, debido creo a este uso que se le puede dar a las algas, es que hay bastantes más estudios también. Sí, aunque bueno, ahorita lo vamos a platicar más adelante, creo que hace falta muchísimo más y creo que vale la pena. Sí, no es por demeritar a las algas, creo que sí es un grupo bastante diverso. Y bueno, es curioso, difícil para mí pensarlo como desde mi punto de vista taxonómico, porque es un desastre. Mi primera reacción fue como, no, este grupo no, vámonos de acá. Igual que con las bacterias, ¿no? Que es como cuando te entrevistabas, como, bueno, pero ¿en qué familia está? ¿En qué orden está? Y es eso como, no importa. No. Sí, o sea, sí es como que no importa porque no puedes llegar a una respuesta definitiva, pero a mí como taxónomo, que es como lo primero que quiero saber de un organismo, es como te dicen este organismo, yo, ¿dónde está en el árbol? Quiero ubicarlo en el árbol, pero no se puede. Es complicado, es bastante complicado. Pero bueno, no las podemos ubicar en el árbol, vamos a tratar de hacerlo, pero vamos a ubicarlas geográficamente. ¿De dónde puedo, si yo quiero ir a cazar algas, dónde voy? ¿A dónde voy? Bueno, la mayoría de las algas son acuáticas, ¿no? Van a estar en el mar, en las costas, en los ríos, lagos, aunque claramente hay sus excepciones, ¿no? Habíamos platicado de los líquenes que viven en la corteza de algunos árboles, pero también hay algas que crecen en cualquier parte, incluso en caparazones de animales, por ejemplo, o piedras calizas. Entonces, el requerimiento es que haya luz. Si hay luz, es un lugar perfecto para las algas. Uh-huh. Y si hay luz, hay esperanza. Y un poquito de humedad, ¿no? Imagino. Sí. Y bueno, preferentemente temperaturas superiores a 15 grados. Y esa es la condición para las algas. En el mar es uno de los lugares en donde más algas podemos encontrar. Y me parece chistoso porque pues cuando yo empecé a saber un poco de algas, eran algas verdes, algas rojas y algas pardas. Algas pardas. Ahí entonces, tenemos una pelea, vamos a pelear en vivo de algas cafés versus algas pardas. Algas pardas, por favor. Y entonces, estas algas tienen obviamente pues las algas verdes, pigmentos que les dan el color verde, y las algas pardas pues son de este color, ¿no? Entonces en el estrato marino podemos ver que estas algas, estos pigmentos tienen que ver con la capacidad en la que van a captar la luz. Entonces las algas verdes van a estar arriba, luego van a seguir las algas pardas y luego las rojas, debido a que las rojas todavía pueden captar hasta 200 metros de profundidad la luz, ¿no? A diferencia de las algas verdes o las algas pardas. Pero sí, ya estando limitados a la zona fótica, ¿no? Ya después de eso ya no hay algas. No hay más. Pero me gusta esa clase, parecen salsas, las algas verdes, las algas cafés, las algas rojas. Uh-huh, sí. Y diversidad, pues ya hablamos que son súper diversos, ¿no? Sí, y creo aquí entramos al meollo del asunto. ¿Cómo agrupas? ¿Cómo agrupas todo esto? Sí. Tienes de todo, entonces tenemos morfología que te ayuda bastante, pero creo que a nivel, no sé, familia, géneros,
pero tienes de todo, entonces no te queda otra que usar evidencia molecular. Es lo que tienes que hacer. Pero bueno, hay bastantes clasificaciones y sobre todo la gente que utiliza las algas para fines prácticos, pues no se meten tanto como en cuál es la verdadera clasificación, sino que buscan como algo más o menos útil. Lo que sí sabemos es que las algas no es un grupo monofilético, es un grupo parafilético, o sea, en términos cladísticos no existen algas, así como no existen protistas, por ejemplo, porque es un grupo parafilético. Pero alternativamente podemos ver que... es que iba a decir que los animales son un grupo de protistas. Que sí es verdad, o sea, de un grupo de protistas se desprenden los animales, de un grupo de protistas se desprenden los hongos y se desprenden las plantas, pero las algas siguen como esparcidas por todos lados. Entonces vamos a mencionar los grupos. Cianobacterias, debemos de ellas, son bacterias, están totalmente aparte, pero dentro de los eucariontes tenemos el grupo más importante, creo que es Arqueplastida, porque ahí están Rhodofitas, que son las algas rojas. Ajá. Y después tenemos tu grupo favorito. Mi grupo favorito. Viridiplanta. Perdón. Sí, fuera de micrófono estaba comentándole a Juanmas que me encanta decir la palabra Viridiplantae y me recuerda mucho a mis clases de la FAC y a Plantas 1. Y es porque engloba a todas las clorofitas y plantas. Sí, me suena como Serena. Viridiplanta, viridiplanta. Ok, entonces tenemos Viridiplantae, donde tenemos a algas verdes, clorofita y las plantas. Entonces las plantas vienen de un grupo de clorofita y Rhodofita. Eso es Arqueoplástida. Entonces ya tenemos un grupo que más o menos está bien definido molecular e incluso morfológicamente. Entonces ya Arqueoplástida, check. Lo quitamos. Luego, bueno, no lo borres, que vi que seleccionaste en el momento. Bueno, tenemos Arqueoplástida y eso es uno de los más fáciles de entender, pero tenemos otros famosos también. Entonces voy a mencionar a los dinoflagelados o dinofita, que es un buen grupo para mencionar esta distinción entre, por ejemplo, tenemos dos nombres, ¿no? Dinoflageladas, dinoflagelata y dinofita. La cosa es que con estos protistas no tenemos un código de nomenclatura protista, un código de nomenclatura de algas, sino que tenemos el código de nomenclatura botánica y el código de nomenclatura zoológica. Entonces, como algunos de esos organismos son bastante ambiguos, están en los dos códigos. Entonces, hay dinofitas y hay dinoflagelata, pero es el mismo grupo. Lo que pasa es que dentro de este dinofita solo la mitad, más o menos, son fotosintéticos y la otra mitad no son fotosintéticos. Entonces, eso es uno de los famosos. El otro son los euglenoides, las euglenas, famosos porque en un principio se consideraron como este grupo eslabón entre plantas y animales. En tiempos de Haeckel, donde estábamos solo con los reinos planta-animal, y bueno, los hongos seguían siendo parte de las plantas. Entonces teníamos como, ¿eres planta o eres animal o eres bacteria? ¿No? Eran como lo que te podían preguntar. Si un biólogo te encontraba por ahí, ¿eres planta o eres animal? Entonces los euglenoides eran como, se movían, tenían un flagelo, parecían un animal entre comillas, son protistas, pero en ese tiempo eran como considerados animaloides, pero también tenía cloroplastos, hacía fotosíntesis. Entonces eran como, bueno, estos son como en la mitad y fueron como una bandera de los biólogos evolutivos del momento, porque era como, miren, hay un ancestro en común entre plantas y animales, que no es necesariamente el caso, porque las euglenas aparecieron después de esta diferenciación entre plantas y animales, que es una diferenciación muy antigua. Pero bueno, sirvió para empezar el debate y eran organismos muy curiosos y se saben bastantes cosas de ellos por esto. Hola. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Entonces ya pasamos a Arqueoplástida, dinoflagelata y eulenoides. Después tenemos otro grupo que es medio oscuro, pero se me hizo curioso, se llama cloraracniofitas, me suena como arácnido. Parecen amebas, pero que hacen fotosíntesis. Entonces tienen como esta forma ameboide con
sus pseudopodios y demás, pero también tienen cloroplastos adentro. Entonces se me hacen curiosos, nada más que decir con respecto a ellos. Y después tenemos otros grupos medio oscuros como Cryptophyta y Aptophyta. También son considerados algas, pero están como aparte, son como el grupo underground de las algas, creo. Y después tenemos Heteroconta, que además ya sabemos que en Arqueoplácida están las algas rojas y las algas verdes. Las demás algas están en su mayoría en el grupo Heteroconta, que también es un problemota porque en Heteroconta hay de todo. Tenemos algas, tenemos cosas que no tienen cloroplastos y que no hacen fotosíntesis y que son como parecidos a hongos, entre comillas. También tenemos parásitos, tenemos de todo en Heteroconta. Entonces voy a empezar a hablar un poco más de Heteroconta porque creo que es un grupo bastante comprensivo, tiene de todo. Incluso tiene estas cosas que parecen hongos, los oomicetes y los laberintúlidos, que solo por el nombre los estoy mencionando porque el laberintúlido me parece un nombre muy chido. Y dentro de este grupo hay otro que el orden Bicozoecales, que lo estoy mencionando porque hay un género en este grupo que se llama cafetería. Hazme el favor. Estaba buscando por qué se llama cafetería y dicen, no hombre, le pusimos cafetería porque el nombre se nos ocurrió en una discusión muy acalorada en la cafetería. Oye, Juanmas, si descubrieras una nueva especie de esponja, ¿cómo le pondrías? ¿Y por qué Biosonito? Biosonito. Sería como Biosonito Spongila. A ver, la audiencia que nos escriba y que nos diga cómo le pondrían a su especie si encontraran una. Yo definitivamente no le pondría cafetería. Sí, es como bastante no llamativo. Bueno, en realidad me hizo buscarla, entonces fue como, ¿por qué se llama cafetería? Entonces creo que de una pega, es como, ya teníamos esta discusión también con Berenice de los nombres así comunes muy llamativos, no te permiten como saber qué hace el organismo, pero son llamativos y es como a ver qué tiene. Ajá. Y cafetería tiene dos, que eso es muy común en los Heteroconta, creo que es bueno para mencionarlo, que son como tipo dos flagelos y uno más chiquito que el otro, por eso se llama Heteroconta. Porque no son homocontos. Algunos tienen otros organelos ahí que son como parecidos a flagelos, pero que tienen otro origen, se llaman diferente. Pero tenemos esto, y en muchos heterocontos tenemos una estructura que se llama el mastigonema. ¿Te suena de algún lado? Sí, estoy recordando completamente mis clases de algo. Totalmente, que para recapitular a los que no son biólogos, protistas y algas, creo que fue un highlight en la carrera, porque fue una de las primeras materias donde hay práctica de campo en segundo semestre, y no sé, siento que fue una buena introducción a este es el mundo de la biología, como todos los grupos, y de ahí te puedes como ir yendo, ¿no? Plantas, el origen de los animales, que también fue una clase que me impactó mucho, como desde un grupo de protistas por ahí salen los animales. Sí. Y mastigonema creo que era una de las palabras que salían mucho a relucir en las conversaciones, y entonces creo que yo hasta ahora que empecé como a revisarlo me acordé que era el mastigonema, pero sí tenía la palabra. No sabía lo que era, pero sí, claro, el mastigonema. Sí, súper sonada. Que son estas fibrillas que están formando como un peinecito y están pegados a los flagelos, ¿no? Entonces tienes como tu flagelo, que es como un látigo, nada más, pero además tienen como si fueran como una pluma. ¿Cómo podría describirlo ahorita que estamos en radio? Esto es una pluma. Si se escucha. Pero hay como un raquis central, que es el flagelo, y entonces las cosas que están a los lados sería el mastigonema. Cuando la pluma estaba bien dividida, ¿no? Y pues ayuda porque las algas, microalgas sobre todo, viven en un mundo totalmente diferente al nuestro. Y bueno, ahora tengo un montón de pluma en mi teclado, ya ve. En un mundo totalmente diferente al nuestro, que está dominado por estas leyes viscosas o fuerzas viscosas, ¿no? Más que nosotros, la gravedad es como la fuerza principal que nos afecta, pero a estas escalas microscópicas son las fuerzas viscosas. Entonces tienes que tener estas estructuras, y en el caso de los heterocontos el mastigonema es de mucha ayuda.
Bueno, y cafetería, este género, tiene este Mastigonema, le gusta mucho comer bacterias. Entonces está en lugares cerca de la costa donde hay un montón de bacterias y son muy importantes para esta regulación del número de bacterias que hay en el agua. Porque como sabemos, aquí tenemos la Tierra, para que nos lo confirmen, las bacterias crecen un montón y sin estos organismos todo el planeta estaría lleno de bacterias. Hay que controlar todo el crecimiento bacteriano. Hay que podar un poquito. Y bueno, ya tenemos eso que son los grupos que no son algas dentro de Enteroconta, que es cafetería, Omicetus y Labrintulidos, y entre otros. Pero es interesante porque se cree que el ancestro común de los Enteroconta tenía un cloroplasto. Es decir, que los omicetes, los labrintulidos y el cafetería y todo eso perdieron el cloroplasto para adaptarse a vidas parasíticas o a vidas saprofíticas. Entonces, un cloroplasto es algo que puedes llenar y perder muchas veces. Y ya dentro de los grupos que sí tienen cloroplastos, tenemos al grupo fantástico del que estuvimos hablando, las diatomeas, que son de la clase Bacillariophyceae, pero diatomeas para los cuates, ¿no? Sí. He escuchado que les dicen las algas de cristal. Oh, eso es un bonito nombre. Es que están preciosas, parecen justo de cristal, tienen esta pared de sílice que les da esta característica como cristalina. Y pues sí, básicamente son de cristal y son muy importantes para el ciclo del silicio en el planeta porque debido a su biomasa pues generan casi 7.000 millones de toneladas métricas de silicio que extraen del agua y las precipitan. Entonces también son un componente importante del ciclo de las rocas. Sí. Entonces, más de la mitad del material orgánico que se precipita en el océano son sus esqueletos, que pueden llegar a ser hasta 800 metros nada más de pura diatomea en el suelo marino. Y de ahí es una de las aplicaciones más importantes de las diatomeas. Crecen tanto y crecen en tanta abundancia que forman rocas de pura diatomea. O sea, es una roca que está compuesta con todos los esqueletos de silicio de estos organismos. Y en el pasado, en lagos, por ejemplo, en el desierto del Sahara, tenemos un lugar que se llama la depresión de Bodele, que antiguamente fue un lago, lagos periódicos que venía el lago, se evaporaba, otra vez el lago, así en periodos últimos del Holoceno. La cosa es que ahora estamos en el desierto del Sahara, pero cada cierto tiempo pues hay estas tormentas de polvo, ¿no? Todos los años. Y es ese polvo el que llega al Amazonas y es muy importante para la fertilización del Amazonas. Entonces más de 27 millones de toneladas de tierra de diatomeas es transportada a través de los vientos en forma de polvo y pues le da esta fertilización al Amazonas. Entonces sí, es importante para las diatomeas, son como algo importante. Bastante, y además son súper diversas. Entre el grupo hay un montón de formas. Están descritas 20.000 especies de diatomeas. Y se piensa que este grupo podría estar cerca de los 2 millones de especies, más o menos. Que es un número, no me imagino tener que hacer una revisión taxonómica de diatomeas. Y otro dato interesante de las diatomeas es que tienen un ciclo de la urea o de la urea, como los animales, pero los usan para otros fines, pero tienen esta ruta metabólica, que es interesante. Y hay una familia de diatomeas, Rhopalodicia, que tiene un simbionte que era cianobacteria, pero perdió su habilidad para fotosintetizar y solo se quedó con su habilidad para fijar nitrógeno. Entonces es un grupo de diatomeas que puede fijar nitrógeno. Ya habíamos discutido que es una habilidad muy preciada en el mundo natural porque no todo el mundo lo puede hacer, no solo ciertas bacterias. Y bueno, en este caso este simbionte que era una cianobacteria. Y eso es una habilidad muy importante porque pues, las proteínas están hechas de nitrógeno. Es como la base de la formación biológica, tener nitrógeno, pero es muy difícil extraerlo a pesar de que todo el aire está lleno de nitrógeno. Es muy difícil poder usarlo y solo algunas cosas lo pueden hacer. Otra cosa que me pareció muy interesante fue el origen de las diatomeas, porque no son tan antiguas. Las diatomeas vienen desde el Jurásico. Pasaron muchas cosas en el Jurásico. Las esponjas de agua dulce
son del Jurásico y muchas otras cosas. Tenemos que hacer una revisión por ahí más a detalle de las cosas que pasaron en el Jurásico, pero hace 200 millones de años tenemos que se dividen o se separan las diatomeas y empiezan a ser como un grupo independiente, ¿no? Entonces me parece curioso. Pensé que las diatomeas eran mucho más antiguas, pero no. Está todavía habiendo todo este cambio y de hecho por eso es que hay esta como doble y triple obtención del cloroplasto, porque eso fue muy reciente y eso te puede ayudar como a decir qué tan reciente han sido estas algas. Y en términos de uso, las diatomeas, ya habíamos hablado de la tierra de diatomeas, que no solamente es para fines agrícolas, también se usa para filtrar agua, incluso en las arenas de gatos. La arena para los gatos se usa tierra de diatomeas porque es muy absorbe bien los olores y ese tipo de cosas. Y también se usa como estabilizador para las dinamitas. Entonces tiene uso de todo. Ya ven las algas, todo está en las algas. Yo he visto matraces de tierra de diatomeas y mantienen estéril y sin presencia de otros compuestos que puedan alterar tu experimento. Wow, o sea que funden el silicio de la diatomita y la hacen matraces. No necesariamente, solo los filtros para que puedan... son de estos matraces en donde puede haber recambio de nutrientes y entonces el filtro es de tierra de diatomeas. Ah, sí. El filtro son muy buenas para filtrar. Para COVID quizá entonces también pudo haber sido útil. Una mascarilla. De tierra de diatomitas. Bueno, con el filtro. Quizá esas que tienen filtro traen algo ahí. Quién sabe qué tan cara sea. Pero bueno, carísimas. Las diatomitas, la diatomita es muy útil para filtrar. Y hablamos de Eugleana también en su importancia evolutiva. De esto mitad planta, mitad animal. Que antes solamente teníamos esas dos divisiones. Los dinoflagelados, que también su nombre en la nomenclatura, en el código de nomenclatura botánica es dinofita. Entonces, como las plantas dinosaurios, que al parecer son muy útiles para la producción de DHA, o ácido docosa hexaenoico, que es un tipo de omega 3. Ok. La verdad es que están bien padres las formas que tienen, ¿no? Y también sus componentes moleculares, ¿no? Entonces... son parte del fitoplancton, ¿no? De los dinos. Sí, muchas de esas microalgas pues son parte del fitoplancton. Están ahí flotando. Las diatomeas, los dinoflagelados, incluso las euglenas. Pues son muy heterogéneos, pero ¿te atreves a describir cómo se ve un dinoflagelado? Complicado. Vamos a ver una foto. Este es nuestro challenge de explicar cómo se ve un dinoflagelado. Digo, pueden buscarlo en Google para ayudarnos un poquito a nuestra descripción, pero parece como una nave espacial. ¿Te parece? No es... Si uno imagina una célula, la puede imaginar como redonda, o si uno imagina una célula de planta, la imagina como un rectángulo, ¿no? Pero eso no se parece en nada. Entonces... vamos viendo, tiene 3 piquitos. Entonces hagan de cuenta que es como un casco con un piquito, y en medio tiene como un pequeño cinturoncito, como una depresión, que es por donde va uno de sus flagelos, ¿no? Y después tiene como otra capsulita con 3 piquitos. Estoy haciendo mi dibujito aquí. Entonces le sale un flagelo de por ahí. Entonces tienes como algo medio alienígena. ¿Hiciste tu dibujo? No, pero estoy viendo la imagen. Okay. Es que me acordé, ahorita estoy leyendo la descripción del bicho y estoy así reviviendo mi clase de algas. Estos piquitos se llaman tecas. ¿No recuerdas esto? Las formas tecadas. Siempre escuchaba esto en mis clases de algas. Sí, porque además es común también con las amebas con tecas y demás. Bueno, son amebas testadas, pero son nombres que nos hacen ir flashback a nuestra clase de protistas. Y Ceratium, creo que es el género más común de estas. Que Ceratium... yo recuerdo Dinocontas. Ceratium es un poco más fácil de explicar porque parece un DIU. Es como una cosita abajo con una bolita en medio y 2 proyecciones que le salen. Entonces, si no tienen internet a mano, pues imagínense a Ceratium como un DIU. Pero recuerden esta línea que tienen en medio, este cinturoncito es muy importante y todos los dinoflagelados lo tienen.
y es lo que ayuda a identificarlas. Ajá. Hay fósiles de estos organismos, ¿no? Sí, es también la importancia de las algas porque dejan un excelente registro fósil. Y hablamos que las diatomeas forman su propia roca, o sea, tienen su propia roca, la diatomita. Y entonces el registro fósil de este grupo es maravilloso. Y otra vez, dinoflagelados está pues un poco aparte, no entra en Heteroconta. Entonces tenemos un grupo aparte con las eulenas y los dinoflagelados. Después tenemos Aptofita. Aptofita. Entonces las aptofitas también tuvieron una adquisición independiente del cloroplasto de un ancestro de alga roja. Entonces las algas rojas dieron esta adquisición terciaria del cloroplasto. Ok, y tienen un único organelo, ¿no? Aptonema. Sí, un organelo único, ¿no? Que ya ven que les contaba que los heterocontos tienen estos dos flagelos. Este no es un heteroconto, pero también tiene estos dos flagelos, uno más largo que el otro. Son lisos, es decir, que no tiene mastigonema. Y tiene otro organelo que parece un flagelo, pero la estructura interna de los microtúbulos no es la misma, entonces se llama diferente y sale como en medio. Entonces tienes dos ramitas y tienes una que sale en medio, y ese es su aptonema. Ok. ¿Y tiene el mismo uso? Realmente no sé para qué lo usen, pero se llama diferente. Okay. Pero vi que hay uno que no es una aptonema, pero le sirve de escape. O sea, como que lo enrollan y salen volando. Ok. Entonces como por escape, pero no es el caso del aptonema. Y bueno, ya hemos repasado como los principales grupos de algas, entonces ya tenemos una cierta idea. Vamos a poner en contexto de las macroalgas, ¿no? Para que vayamos viendo dónde están. Las macroalgas son las algas verdes, las algas café y las algas rojas. Ajá. Entonces, las algas verdes y rojas están dentro de Archaeoplástida, junto con las plantas. Y tenemos a las algas café que están dentro de... ¿Dónde apostarías que están las algas café? Ay, Cryptophyta. Están dentro de Heteroconta. Ah, claro. Sí, en realidad a mí me sorprendió mucho porque es como, ¿qué? Están en Heteroconta porque es un grupo multicelular de heterocontos. Ya ven que casi todos los heterocontos son unicelulares. Ajá. Y en ese grupo está lo que no tenemos las algas café y tenemos parásitos. Ok. Pero sí, entonces tenemos a las algas café dentro de Heteroconta, las algas verdes y rojas dentro de Archaeoplástida. Y todo lo demás básicamente son microalgas. Las aptofitas, las criptofitas, los dinoflagelados y las eulenas y las cloraacnofitas. De todo este bolerío de nombres, porque sé que van a estar así de estos biólogos con sus nombres, solo recuerden Heteroconta, que es donde están las algas café. Luego tenemos un montón de grupos unicelulares, pero los famosos son dinoflagelados y eulenas. Y después tenemos Archaeoplástida, que vamos a detallarlo más adelante porque tenemos que hablar de plantas. Entonces Archaeoplástida es un grupo importante. Y ya tenemos un mapa en nuestra cabeza. No sé si estás más confundida o menos confundida, pero al menos yo entiendo un poquito más las algas. Entonces me ha servido al menos ya a mí me quedó un poco más claro. Para entender. Sabemos que es un desastre la clasificación, pero esto fue la forma en la que pude más o menos darle sentido a qué son las algas, ¿no? Es un grupo bastante diverso, pero es más fácil entenderlo con estos subgrupos que sí son más o menos naturales. Corre, ven, súmate a la biozona. Bueno, ya hablamos sobre la diversidad de las algas, qué son las algas, dónde viven, y ahora me gustaría que habláramos sobre por qué las algas van a salvar al mundo.
¿Tú crees que esto es posible a través de las algas, Juanma? Como biólogo, le apostaría a las algas. El problema es que también como biólogo sé que el problema de salvar el mundo es muy complejo, porque salvarlo de que estamos hablando, me imagino que es salvarlo del calentamiento global, ¿no? Y de lo que hemos causado. Sí. Entonces creo que la solución es multifactorial, pero las algas creo que serían un elemento muy importante en la forma en la que vamos a consumir de una manera más responsable y demás. Ya vamos a hablar que la producción y todo eso es menos nociva que otras formas de producción de alimento y de combustible. Ajá. Entonces no es como la solución última, pero sí tiene muchísimo potencial y deberíamos estar explotándolas más, que sí se está haciendo, pero hay que darles más publicidad. Va lento, pero yo la verdad también tengo mucha fe en las algas. Y es que bueno, estuvimos buscando un poco sobre el uso de las algas y tienen un montón de aplicaciones, ¿no? Sobre todo la extracción o la síntesis de productos a partir de las algas, ¿no? Como es la producción de bioetanol, biodiesel, acetona o metanol a partir de las algas. Entonces, pues me parece que está súper interesante, y las algas, a diferencia de cualquier otro organismo, pues tienen características que permiten que puedas extraer o sintetizar estos productos a partir de ellas, ¿no? Y esto es porque pues más del 50% de su peso seco son proteínas y carbohidratos. Es decir que prácticamente la mitad del cultivo de algas lo vas a poder usar para el fin que tú quieras, ¿no? Entonces esto a nivel económico pues es bastante rentable, ¿no? Y bueno, además al inicio les platicamos que las algas guardan lípidos, y esta característica es la más importante a nivel de producción de biodiesel, ¿no? Porque estos lípidos son los que se van a pasar a otra serie de reacciones y van a ser lo que formen el bioetanol. Y bueno, además de que tienen vías metabólicas complejas y únicas. Muchas enzimas son únicas de las algas, y estas vías metabólicas son muy difíciles de replicar in vitro. Entonces las algas tienen estas características que permiten pues usarlas como un medio, a partir de, para producir otros compuestos, ¿no? Uh-huh. Y ahí no es para fines prácticos, pero como un ejemplo de qué tan únicas son las algas, es esto de las diatomeas, por ejemplo, de tener sílice alrededor de su cuerpo, porque precipitar sílice a temperatura ambiente es algo muy difícil. Los químicos que quedan sorprendidos de que las diatomeas pueden hacer esto a temperatura ambiente y no con reacciones muy energéticas ni nada. Entonces tienen enzimas únicas y modos de rutas metabólicas muy únicas. También estaba leyendo que biodiesel y todo eso lo puedes producir, por ejemplo, a partir de maíz, de otras plantas. El problema es que se crea un conflicto de ¿esta producción es para comida o es para hacer biodiesel? Sí. Y después, esa fue como la primera generación de estos biodiesel o biocombustibles. La segunda generación fue como, bueno, no vamos a usarlo a partir de cosas que se pueden comer, pero vamos a usarnos en madera u otros componentes vegetales. Y la tercera ya es con algas, que es mucho más rentable. Por esto mismo crecen mucho rápido y más de la mitad de su peso, o al menos la mitad de su peso, es útil, material útil, no es alga, no es agua o desechos. Y no tenemos este conflicto entre tenemos que usar esto para comida o para hacer bioetanol. Se puede dedicar todo este cultivo solamente a la producción de bioetanol y otro para la comida, ¿no? Sí. Bueno, y la producción de bioetanol a grandes rasgos, de biodiesel a grandes rasgos, pues es crecer, aumentar la biomasa y lípidos de las algas, tener cultivos, y actualmente hay herramientas de biología molecular que proveen cepas que permiten estimular o favorecer la producción justo de la biomasa y lípidos, que es lo que estamos buscando extraer de las algas, ¿no? Entonces tiene cepas modificadas genéticamente que favorecen pues lo que estás buscando, ¿no? Y entonces uno de los problemas a la producción para hacer biodiesel es justo este paso, el cultivo.
¿no? Porque tienes que garantizar que los cultivos no se te contaminen, hay que crecerlos en bioreactores, mantener condiciones estables de luz, CO2, es complicado el cultivo a nivel, pues, grande, ¿no? Macro. Y este es uno de los principales problemas que tiene la producción de biodiesel. Entonces puede llegar a ser costoso y complicado mantener estas cepas puras, ¿no? Entonces este podría ser uno de los problemas que presenta actualmente la producción de biodiesel, pero no me parece, bueno, actualmente se supone que se está trabajando en mejorar estos cultivos, pero desde 2009 hay reportes de cómo, son los primeros reportes de cómo hay que hacer biodiesel en masa. Sin embargo, pues ya llevamos varios años de retraso, ¿no crees, Umas? Sí, es que de retraso, otra vez vamos como a cómo funciona la ciencia, ¿no? Que es con tiempo. El problema es que no tenemos tanto tiempo en este problema particular. Okay. Pero de todas maneras, con biodiesel eliminas el problema de la obtención del combustible, pero sigues emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro. Sigues necesitando otras cosas para producirlo, porque una vez que ya tienes la biomasa, hay que extraer los lípidos, y para la extracción de los lípidos, pues obviamente es generar más desechos. Muchas veces se usan solventes, y se han hecho estudios para hacer otro tipo de extracción de estos lípidos, usar campos eléctricos de pulso, microondas, ultrasonización. Sin embargo, pues todos estos métodos son bastante costosos, ¿no? Uh-huh. Y a nivel de eficiencia, pues sí reducen muchísimo la extracción de los lípidos. Entonces, ese es otro problema, ¿no? El uso de solventes, generar más contaminación, puede dificultar la obtención de biodiesel a través de las algas. Y bueno, como último paso, estos lípidos que se extraen pasan por un proceso de transesterificación, que vas a modificar estos lípidos con grupos acilo para finalmente ya tener tu producto final. Pero bueno, el paso 1 y el paso 2 serían los más problemáticos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sigue siendo una opción. Sí, pero sigo pensando que al final, o sea, lo vas a tener que usar en tu carro, en lo que sea, y sigues generando gases, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al menos eliminas la parte de producción. Entonces, es como una competencia porque ahorita hay como muchas alternativas. Uh-huh. Y si esto estuviera listo ya, sería buenísimo, porque ya podríamos empezar a usarlo y reemplazar de una los combustibles fósiles. Uh-huh. En lo que pensamos en otra opción más a largo plazo, pero a mediano plazo sería sensacional. Pero pues sí, ahora veo el punto que dijiste anterior de que ya llevamos muchos años de retraso. Entonces, este es, por ejemplo, un uso que le podemos dar a las algas, pero también por ahí hay usos sobre la bioremediación. Uh-huh. ¿Y qué es la bioremediación? Remediar a través de remediar nuestros errores, yo lo llamaría, ¿no? Uh-huh. A través de formas más amigables, ¿no? Uh-huh. No sé. Esto es, por ejemplo, cuando hay alguna, vamos a decir, un derrame de petróleo y entonces tiras algún microorganismo que se coma el petróleo, ¿no? Uh-huh. O en la minería se usa mucho, ¿no? Después de que hay una operación minera, queda todo hecho un desastre ecológico y van y ponen plantitas para que acumulen el metal pesado. Entonces no solamente las plantas se pueden utilizar, sino también las algas. Sí, puede ser una que lo acumulen como lo hacen las plantas, o dos, que a través de estas vías metabólicas complejas y únicas que tienen las algas, procesen los metales pesados o algún componente tóxico y lo transformen a algo más amigable con el planeta, ¿no? Uh-huh. Porque el problema de acumular es que en dónde pones eso después, ¿no? Por ejemplo, los nopales que pueden absorber metales pesados, y luego ¿qué haces con eso? O sea, ya lo absorbió y luego ¿te lo comes? No. ¿Qué haces, no? Lo haces picadito y lo entierras. Solo lo guardaste en una bolsita, pero ¿qué más? Sí, bueno, al menos es un primer paso, ¿no? Dejar todo eso ahí regado. El chiste sería evitar esos derrames, pero bueno, eso se requiere un poco más de
de análisis para llegar a ese tipo de discusiones aquí? Lo que pasa algunas veces es que las algas tienen rutas metabólicas complejas y entonces algunas veces para entender cómo funcionan estos procesos funciona entender cómo lo hacen los bichos. Y de ahí nosotros tomar y aprender cosas y poder generar y replicar un poco lo que hacen los mismos bichos y usarlo pues a nivel industrial, por ejemplo. Bueno, también alimento. Yo creo que las algas también pueden salvarnos de problemas alimenticios. Yo hace mucho cultivaba espirulina. Es súper fácil y es el alimento de mañana. Tiene muchísimo hierro. Y sé por ahí que es muy usada para aliviar la anemia fosfoférrica. Y es equivalente a si te comes un bistec. Unos 5 gramos de espirulina, más o menos. Entonces, crece súper rápido, es fácil de crecer en casa. Yo creo que es el alimento del mañana. Me imagino que los astronautas comen espirulina. Puedes cultivarlo todos deberíamos. En tu casa, ¿no? Voy a investigar un poco de cómo tener mi cultivo de espirulina, porque además las venden carísimo, ¿no? El problema es que la cepa es muy cara, pero ya que la tienes, y no se contamina tan fácil. Okay. Y bueno, ya que la tienes, crece súper bien en tu casa, la secas y se la echas a tu licuado y queda súper bien. Yo quiero comprar un cultivo de Volvox, pero para nada más jugar en el microscopio. No sé si te puede, creo que no puede. Volvox no es comestible, pero es una alga que también es importante esta alga de Volvox porque está en algas verdes, ¿no? Porque está... Ajá. Es casi multicelular, pero no realmente. Es como una colonia. Está en esa línea entre lo que es multicelular y una colonia. Entonces son importantes para estudiar la multicelularidad. Pero pues espirulina, el alimento del futuro. Y pues yo creo que aquí nos quedamos, Juamas. No sé si quisieras hacer alguna reflexión final. Pues la necesidad de desarrollar combustibles renovables y ecológicos es cada vez más evidente, ¿no? Sí. Solo estaba leyendo lo que pusiste aquí. Bueno, pero hace falta el desarrollo, sí, ¿no? Es evidente que necesitamos otras formas de obtener combustible. En realidad, idealmente necesitaríamos otras formas como de combustible, pero necesitamos explorar todos los aspectos posibles. Y comida, creo que le voy mucho a esto de la comida, sino que sí se debería explotar mucho más. Algas, insectos, deberíamos estar comiendo eso en lugar de comer vacas. Exactamente, también los insectos son el alimento del mañana. ¿Ustedes se atreverían, comerían, cambiarían su dieta? Escríbanos por favor en nuestras redes sociales, en nuestro mail, contacto@labiosona.com. Sí, escríbanos cuál para ustedes sería como el alimento del mañana. Para mí comer vacas es muy tonto. Ya sé que hay toda una industria, entonces todos los ganaderos van a venir acá a ¿cómo te atreves? Pero pues es contaminante, requiere mucho espacio, requiere mucha agua. Hay mucha gente que sufre al respecto cuando podríamos tener en esa misma área un montón más de comida y alimentar a muchísima más gente y tener algas y tenerlos mucho más nutridos, ¿no? Con hierro y todo lo demás, sin los problemas de la carne para la salud, que es el ácido úrico y todo lo demás. Vamos a seguir hablando de algas en los siguientes episodios. Por favor, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, y quiero mandarle un saludo bueno, yo tengo mi lista aquí de saludos a Gustavo y a Laura, que son mis vecinos aquí de Edmonton, que el otro día me los topé y me dijeron que escuchan la Biosona, entonces voy a ver si es verdad y les mando este saludo. Si me responden es porque es verdad, si no solo lo dijeron por convivir, pero creo que sí, porque me estaban comentando cosas al respecto. ¿De quién más? Quiero mandar saludos a mi primo Enrique, que está ahí en Guayaquil, y a su esposa Katy y a su hijo Diego, que es muy chiquito. Nació el año pasado. Entonces, un saludo. Me dijeron que también escuchan. Y tenemos por ahí un space que hicimos el otro día en Twitter y hubo gente que acudió. Entonces, tenemos que mandarle un saludo a Montenacho, Small Jump, como él prefiera, el Jagger, el DF mexicano. No, es que, bueno, tiene dos nombres, tiene dos alter egos, Small Jump o Montenacho. Entonces, ¿es el como mismo? Él prefiera. No manches, pensé que es el mismo. Pensé que Small Jump y Montenacho eran dos personas diferentes. Pero es Montenacho. Lo que uno se viene a enterar. Tiene bueno, 3. Small Jump. Okay. Con Jafi o Jafit. Que no describe acá. Saludos. ¿Qué más? El Jagger del DF mexicano. Saludos.
el nerd informático que nos estuvo contando sobre su profesión. Ah, sí, me acuerdo del nerd informático. Un saludo. Loco Juárez, que nos estuvo contando que está tomando un curso de locución. Ajá, y que también tiene su podcast, lo escuché. Sí tiene voz de locutor. Escúchalo. Hablando como loco se llama. Ah, ok. Está en Spotify, ¿no? Uh-huh. Un saludo al profe. Al profe que también tiene su podcast. Quiero invitarlo acá en algún momento para hablar del futuro. Él habla de futuros distópicos, entonces ciencia ficción dura, pero ajá, es un análisis profundo, no solamente como hablar de libros, entonces está curioso. Uh-huh. Y estuvimos ahí hablando con él. ¿Con quién más? Soy peruano. Soy peruano, sí, me acuerdo que también participó. Y qué gracioso porque estoy haciendo de la manita así como hola, saludando al micrófono, sabiendo que nadie me va a ver, por suerte no hay video. Pero imagínense a Juamas moviendo la mano enfrente del micrófono diciendo hola. Changuimba. Changuimba, sí, también tiene su podcast en YouTube, Nepe Podcast. Ok. Y no sé, de poesía también estuvo escuchándonos. Un saludito. Uh-huh. Que también tiene voz de radio. A ver que venga y nos ayude a hacer unas cortinillas. Sí, te invitamos, no sé, de poesía. Y no sé si alguien se me va, perdón, pero... Uh-huh. Y habrían otras personas que no los seguía, pero pues vengan más seguido para anotarlos y para saludarles. Entonces tenemos un montón de gente que nos ha saludado y como siempre quiero felicitar a Francisco Montagut Silvestre porque él siempre escucha el programa apenas sale y le da like. Entonces quiero llamar quiero hacer notar su esfuerzo en mantenernos ahí arriba y con los ánimos arriba de que apenas sale el programa, él lo escucha. Creo que lo escucha antes de que yo lo saque. Entonces, muchas gracias, Francisco, y muchas otras personas que tenemos por ahí, pero para no abrumarlos con tantos saludos, vamos a dejarlo por ahí y ya la próxima semana saludamos a otras personas también, ¿no? Pero hay personas que siempre saludamos porque son las que están ahí todo el día, todo el tiempo. Y como Sare Loca. Darius. Y otros más. Pero los vamos a dejar ahí por ahora. La próxima semana todavía tenemos otra emisión de algas. Y después quiero hablar de protistas. Y trabajando así hacia llegar a que podamos comprender la diversidad de la vida en la Tierra con una perspectiva histórica, ¿no? Eso es lo que queremos hacer en la biosfera. Y eso. Sí, entonces, esto fue todo por hoy. Yo soy el Juamas. Yo soy Tierra. Y esto fue La Biosfera. Gracias por sintonizarnos. Chao. Besitos, bye.